Que el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nos fortalezca en nuestra fe en este día, mis hermanos. Bienvenidos a esta reflexión del día, hoy lunes de la cuarta semana de Cuaresma, donde vamos a compartir el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo del 43 al 54. Mis hermanos, en este Evangelio yo quiero destacar dos frases de Jesús que nos muestran dos aspectos sumamente importantes de la fe. La primera es la que le dice a los galileos, después de regresar de Jerusalén, donde hizo grandes obras y milagros, les dice: ustedes, si no ven signos y milagros, no creen. Ya que estos, aunque lo conocían, solamente comenzaron a despertar interés en él después que vieron que en Jerusalén hizo tantos milagros y prodigios. Y la otra frase es la que le dice a este hombre funcionario que tiene su hijo enfermo y le pide que vaya a su pueblo a curar a su hijo. Él le dice: vete a tu casa, tu hijo vive. Dice que este hombre creyó en la palabra de Jesús, se puso en camino de nuevo hacia su casa. Dos elementos importantes, mis hermanos. El primero es la confianza plena en Dios. Creer que Dios es todopoderoso y que en Él se realizan las cosas plenamente. ¿Por qué? Porque para Él nada es imposible. Es confiar en el Dios que también entonces nos da promesas que nosotros podemos realizar si confiamos y creemos. Es aquel que le dijo a Santo Tomás: dichoso aquel que cree sin haber visto. Es aquel que le dijo a María y a Marta: todo es posible para el que cree. Mi hermano, mi hermana, la experiencia de la fe entonces va más allá que lo que podemos palpar, va más allá de lo que podemos probar físicamente, como muchos creen. Muchos creen solamente, o creerían solamente si pudieran probar a Dios. Muchos solamente creen lo que pueden ver, en lo que pueden demostrar en la ciencia. Dichoso tú y yo, mi hermano, que podemos creer en el Dios Todopoderoso, porque eso hace que nuestra vida trascienda la materia, trascienda lo material, trascienda lo que podemos ver y tocar. Y eso es la fe. Creer en ese Dios todopoderoso para quien nada es imposible, para quien todo es posible. Y no solamente eso, mi hermano, sino aquel Dios todopoderoso en quien, si creemos plenamente, también hace que en nosotros se haga todo posible. Porque nos dijo y nos prometió que todo es posible para el que cree. Entonces, mis hermanos, la fe es mucho más de lo que pensamos. La fe es mucho más interesante, importante en nuestra vida que lo que nosotros mismos nos imaginamos. Pero es solamente cuando nosotros nos ponemos de frente a esa verdadera fe, a la fe a la que nos invita el mismo Señor. A la fe que trasciende la materia, que trasciende las demostraciones físicas. ¿Por qué? Porque la fe es creer en el Dios infinito, en el Dios todopoderoso, en aquel que aún no podamos ver, nos ama de una manera maravillosa e infinita. Y ahí está, mi hermano, la mayor de las pruebas de la existencia maravillosa de Dios: el sentimiento del amor. Muchos quieren prueba de Dios, pero ¿por qué no piden prueba del sentimiento hermoso que tienen por su padre, por su hijo, por su madre? El sentimiento del amor. Del amor no puede traerse un litro. No podemos decir: dame una yarda de amor, o dame una libra de amor. No podemos tocarlo, no podemos demostrarlo, pero sabemos que existe, porque lo llevamos en el interior. Y es algo que deseamos, buscamos y luchamos, porque sin el amor parece que la vida no tiene sentido. Pues así mismo es Dios. No podemos tocarlo, no podemos demostrarlo, no podemos traer y demostrarlo a aquellos que no creen. Pero sí podemos sentirlo cuando abrimos nuestro corazón plenamente a Él y nuestra fe es plena en Él. Entonces lo sentimos y sabemos que camina con nosotros, y entonces no necesitamos ver nada, porque Él está en nuestra vida
está en nuestro corazón. Y dichoso tú, dichoso yo, mi hermano, mi hermana, que creemos sin haber visto. Pero esa fe, mis hermanos, también tiene que tener en nuestra vida una dimensión práctica, un compromiso, una acción, un ponernos en camino. Y es la segunda parte de esta enseñanza de hoy, mis hermanos, cuando vemos a Jesús decirle a este hombre: vete a tu casa, tu hijo vive. Y este hombre entonces dice que confía en la palabra de Dios y se pone en camino y se va a su casa a seguir viviendo y comprometido con su familia, con su pueblo, con su gente, viviendo y realizando la obra de Dios, la confianza en Dios que puede realizar hermosas y grandes cosas en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad, si somos obedientes y confiamos en su palabra. Eso fue lo que hizo este hombre, este funcionario. Confió en la palabra de Dios y se puso en camino. No cuestionó, no insistió en llevar a Jesús al pueblo, no. Confió en que la palabra de Dios se realizaría en su familia. Y así fue. Hermanos, cuando confiamos en Dios y somos obedientes a la palabra, a lo que Él nos invita, esa palabra entonces hace que se realicen grandes cosas en nuestras vidas, en nuestras familias. Y se realicen las cosas no solamente que nosotros deseamos y queremos, sino todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros se van realizando poco a poco cuando somos obedientes, cuando creemos en la palabra de Dios y nos ponemos en camino, nos ponemos en marcha. Por eso la fe no es para cruzarse de brazos, la fe no es para quedarse sentado, la fe no es para quedarse inactivo, la fe nos invita siempre al encuentro con los demás, a ir a nuestra familia, a nuestro pueblo, a compartir la palabra de Dios, a compartir las bendiciones de Dios, a poner en obra eso que el Señor nos invita a realizar. Y ahí entonces surgen los frutos de la fe. Por eso la fe no es solamente mirar hacia el cielo, no es solamente la confianza plena en Dios, es también la realización de la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque si creemos en Dios, entonces creemos que Él tiene un propósito para nosotros, que Él tiene una voluntad que nosotros tenemos que realizar cada día. Por eso tenemos que ponernos en marcha, no podemos cruzarnos de brazos, no podemos quedarnos estancados. Tenemos que buscar y batallar para que las bendiciones entonces se realicen, los milagros se realicen en nuestra vida, en nuestra comunidad, en todos los que nos rodean. Porque esa es la fe verdadera, aquella que confía sin ver, pero que al mismo tiempo pone en obras y en acción esa confianza en Dios que brota de su palabra, de lo que Él nos enseña, de lo que Él nos indica. Que el Señor en este día, mis hermanos, entonces nos dé más claridad en el significado verdadero de nuestra fe, que es la creencia plena en aquel Dios todopoderoso para quien nada es imposible. Es la fe en Él sabiendo que aún en medio de la desesperanza yo continúo confiando. Es a confiar en aquel que aunque esté en medio de la oscuridad y en un túnel sin salida, estoy seguro que llegará la luz porque Él no me desampara. Esa es la fe verdadera, pero es también aquella que me impulsa desde el interior a caminar con confianza porque Él me envía a mi casa, a mis quehaceres, a realizarlo, siempre pensando en ese reino que Él nos invita a compartir con los demás, donde podemos realizar maravillas si confiamos en Él, porque nada es imposible para el que cree. Por eso, cultivemos la fe en este día y pongamos prácticas concretas de vivencia de nuestra fe. Pongámonos en camino. Hagamos de nuestra vida una vida llena de fe en Dios, pero también llena de acciones, de amor, de esperanza, de caridad para con nuestros hermanos, para que esa fe sea completa. Mis hermanos, mis hermanas, que este día entonces el Señor nos dé la luz de cómo ponernos en camino, cómo hacer obras de fe en nuestra vida diaria que ayuden a que se realicen las obras maravillosas que Dios quiere realizar en nuestra vida por la fe que depositamos en Él, sabiendo que Él es un Dios todopoderoso y eterno. Que el Señor te bendiga en este día y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.